Porque, en las paredes de las cuevas de todo el mundo, desde Francia hasta Indonesia, encontramos constantemente los mismos símbolos geométricos, esos puntos y esos trazos que la numerología sagrada identifica hoy como el primer código de supervivencia de la humanidad. Era un lenguaje, un mapa del cielo o una llave para abrir las puertas de lo invisible. Si están listos para escuchar el susurro de los ancestros y comprender por qué su sangre aún fluye en sus miedos nocturnos, suscríbanse a Observador de la Vida. Dejen un pulgar arriba en este altar digital para que este fuego no se apague jamás. Escriban en los comentarios en qué rincón del mundo se encuentran en este instante y díganme. ¿Sienten a veces esta extraña nostalgia por un mundo que, sin embargo, nunca han conocido? Capítulo 1. El espejo roto, más allá del mito del salvaje. Mis queridos viajeros del tiempo, debemos comenzar con un acto de destrucción necesaria. Es preciso que rompamos ese espejo deformante que el siglo XIX colocó ante nuestros ojos. La imagen de la bruta ignorante, del salvaje encorvado, gruñón y carente de pensamiento complejo. Es una mentira cómoda que nos permite creernos superiores. Pero la realidad del año 10.000 antes de nuestra era es mucho más vertiginosa. Imaginen a un hombre, a una mujer, cuyo cerebro es idéntico al de ustedes. Su capacidad de abstracción es total. No viven en la supervivencia bruta, viven en una pureza sagrada. Donde ustedes ven una roca, ellos ven una entidad vibrante. Donde ustedes ven una manada, ellos ven una coreografía cósmica. La inteligencia paleolítica no es una versión primitiva de la nuestra, es una forma de inteligencia global y sensorial que hemos intercambiado por la especialización técnica. Su mente era una catedral de memoria. Sin escritura, cada individuo portaba en sí una enciclopedia viviente de la flora, la fauna, los ciclos lunares y los linajes ancestrales. La psicología de estos primeros grupos se basa en una interconexión absoluta. El individuo no existe sin el clan, no por debilidad, sino por una comprensión profunda de la resonancia. Cada gesto, cada talla de sílex, era una oración silenciosa, un acto de creación que unía al artesano con la materia. En esta primera era, la supervivencia no era una lucha contra la naturaleza, sino una danza con ella. El miedo no era una angustia paralizante, sino una intuición afilada, un sexto sentido que permitía leer el estremecimiento de la hierba como nosotros leemos una pantalla. Es aquí donde nace la primera psicología humana. La de la observación total. Poseían una claridad mental que el ruido de nuestra civilización ha sofocado. Al entrar en este relato, pregúntense. ¿Quién, el hombre de la ciudad o el hombre de la cueva, posee la visión más nítida del mundo? Su mundo se rige por ciclos que hemos olvidado. El número 1 representaba la unidad del clan, el número 2 la dualidad entre la luz del día y la oscuridad de la caverna. Pero es el número 3 el que ya empieza a aparecer en las paredes. El pasado, el presente y ese futuro incierto que intentaban capturar mediante la magia del signo. No eran salvajes buscando ser civilizados. Eran seres realizados, viviendo en el equilibrio precario de un mundo donde cada aliento era un milagro consciente. Respiren con ellos. Escuchen el silencio de la tundra. El viaje no ha hecho más que empezar. Capítulo 2. La psicología de la cueva. ¿Por qué tememos a la oscuridad mientras buscamos refugio en ella? Acérquense al fuego, amigos míos. Aléjense de los bordes del círculo de luz, porque ahora vamos a penetrar en el antro mismo de la psique humana. ¿Por qué la cueva ocupa un lugar tan central en nuestra arquitectura mental? Para el hombre del año 10.000 antes de nuestra era, la cueva no era simplemente un refugio contra el viento glacial de la tundra o contra los colmillos de los depredadores nocturnos. Era el vientre de la tierra. Era un espacio de transición, un lugar donde la frontera entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se volvía porosa. La psicología de la cueva es un estudio fascinante de la dualidad humana. Por un lado, tenemos el miedo primario a la oscuridad. Este miedo no es irracional. Es el residuo de una época en la que la sombra ocultaba realmente peligros mortales. En la oscuridad absoluta de la caverna, nuestros sentidos se transforman. El oído se vuelve hipersensible y cada gota de agua que cae sobre la caliza resuena como un latido de corazón monstruoso. Pero, por otro lado, está la búsqueda del refugio. La cueva ofrece una protección dorsal absoluta. Contra la pared de piedra, ya no se puede ser sorprendido por la espalda.
Es el primer espacio de seguridad psicológica de la humanidad. Imagínense caminando por una galería estrecha, sosteniendo una pequeña lámpara de grés llena de grasa de reno. La llama vacilante hace danzar las paredes. Para nuestros ancestros, los relieves de la roca no eran inertes. Bajo la luz móvil, los bultos de la caliza se convertían en el lomo de un bisonte o el hombro de un mamut. Es aquí donde nace la pareidolia, esa capacidad de nuestro cerebro para ver formas familiares en el caos. Pero para ellos, esto no era una ilusión óptica. Era una revelación. Ellos no dibujaban sobre la roca, liberaban al animal que ya estaba prisionero dentro de la piedra. En esta oscuridad, el tiempo se borra. La numerología de la caverna comienza a menudo con el número 2. El 2 es el símbolo de la separación entre el espacio profano de la entrada, donde se come y se duerme, y el espacio sagrado de las profundidades, donde solo se penetra para los rituales. Cuanto más se interna uno en las entrañas de la tierra, más se aleja de la lógica del día para entrar en la lógica del sueño. La psicología de grupo cambia radicalmente en este entorno. El silencio impuesto por la masa rocosa aplasta los egos. Ya no se habla, se susurra. Ya no se camina, se desliza. Es en estas profundidades donde el hombre descubrió su interioridad. Privado de la vista del cielo y de los horizontes, el espíritu se ve forzado a mirar hacia adentro. La cueva es la primera sala de meditación de la historia. Es allí donde la intuición se impuso sobre el instinto. Allí se practicaban privaciones sensoriales deliberadas para alcanzar estados de conciencia alterados. La sensación de ser uno con la piedra, con la madre tierra, es una experiencia psicológica que soldó a las comunidades. Compartir la oscuridad crea un vínculo que la luz del sol no puede igualar. Incluso hoy, cuando apagas la luz en tu habitación y sientes una ligera punzada de inquietud, es el recuerdo de la cueva el que despierta. Y cuando te deslizas bajo las sábanas, buscando esa sensación de capullo acogedor, es de nuevo el recuerdo de la caverna protectora el que te guía. Somos los hijos de aquellos que domesticaron la sombra. Ellos comprendieron que para encontrar la verdadera luz, la del espíritu y el conocimiento, primero había que aceptar perderse en la oscuridad total. La cueva no era una prisión. Era una incubadora. Un lugar de nacimiento para el alma humana donde cada hueco de la roca portaba la promesa de una protección divina contra el caos del mundo exterior. Tomen una respiración profunda. Sientan el olor de la piedra húmeda y del humo antiguo. Estamos dentro. Estamos a salvo. En el silencio de la tierra, vamos ahora a escuchar lo que los primeros signos intentan decirnos, porque los muros hablan para aquellos que saben mirar. Capítulo 3. La numerología de los primeros signos, los códigos en los huesos y las piedras. Miren atentamente las paredes de caliza y los fragmentos de huesos calcinados que cubren el suelo de nuestro refugio, porque ante sus ojos se despliega el primer sistema de pensamiento estructurado de la humanidad. Antes de la invención del alfabeto, antes de las ciudades de Same y de las pirámides de Egipto, nuestros ancestros ya utilizaban una numerología sagrada para codificar el mundo. No son simples garabatos de cazadores ociosos, sino ecuaciones metafísicas destinadas a capturar la esencia del tiempo y de la vida. La psicología humana posee una necesidad fundamental de poner orden en el caos de la naturaleza. Para el hombre del año 10.000 antes de nuestra era, el número no era una herramienta de contabilidad fría, sino una potencia vibratoria. El primer número que aparece con una fuerza obsesiva es el número 1. Una sola línea vertical grabada en la piedra. Este 1 representa el eje del mundo, la posición vertical del hombre entre la tierra y el cielo. Es el signo de la afirmación de uno mismo frente al vacío. Pero muy pronto este 1 se multiplica. Encontramos series de muescas en fémures de renos, alineaciones de puntos rojos en los rincones más oscuros de las galerías. La numerología paleolítica está intrínsecamente ligada a los ciclos de la mujer y de la luna. Los investigadores han descubierto huesos grabados con 28 o 29 muescas. No es una coincidencia. Es el nacimiento de la astronomía. Al contar los días, los seres humanos dejaron de sufrir el tiempo para comenzar a anticiparlo. Esta transición psicológica es colosal. Quien cuenta es quien posee el futuro. Al observar el ciclo lunar, nuestros ancestros comprendieron que la vida no era una línea recta que termina con la muerte, sino un círculo que regresa constantemente a su punto de partida.
El número 3 aparece también con una frecuencia inquietante. 3 trazos, 3 manos o 3 animales superpuestos. En el esoterismo de las cavernas, el 3 representa la Trinidad de la existencia. El nacimiento, la vida y la transformación. Es el primer número de la narración. Para contar una historia se necesita un principio, un nudo y un desenlace. Al grabar el número 3, el hombre prehistórico inventaba el relato de su propia vida. Se separaba de la animalidad pura para convertirse en el narrador de su propio destino. Está después el número 7, a menudo asociado a las estrellas y a las constelaciones que se vislumbran a la entrada de la cueva. 7 puntos, como las 7 estrellas de las Pléyades que guiaban las migraciones de las grandes manadas. La psicología de la supervivencia dependía de la precisión de estos símbolos. Un error de cálculo en el ciclo de las estaciones y la hambruna estaba asegurada para todo el clan. Estos signos eran, por tanto, mucho más que arte. Eran contratos firmados con el universo. El análisis de las repeticiones de líneas nos revela también una forma de psicoterapia a través del ritmo. Trazar 10 o 20 líneas idénticas en una pared en un estado de trance permitía calmar la angustia de lo desconocido. Es lo que hoy llamamos un comportamiento repetitivo calmante. Al codificar su miedo mediante números y signos, el hombre recuperaba el control sobre su entorno. Cada punto rojo en una pared es un latido de corazón congelado en la eternidad, una prueba de que estuvimos allí, de que contábamos y de que éramos importantes para algo. Estos códigos grabados en los huesos y las piedras son los ancestros de nuestras computadoras y de nuestros libros. Llevan en sí una magia numerológica donde cada número posee una personalidad propia. El 4 para las 4 direcciones del espacio, el 6 para las 6 articulaciones principales del cuerpo humano. Al estructurar su mundo en torno a estos números, los primeros hombres crearon una arquitectura mental capaz de resistir el frío de la edad de hielo. Comprendieron que, si el cuerpo es mortal, el número, en cambio, es eterno. Escuchen el crujir del sílex sobre el hueso. Cada muesca es un grito de conciencia. Ya no estamos en el reino de lo arbitrario. Estamos en la era del código. Al comprender la numerología de nuestros ancestros, empezamos a descifrar el software del alma humana, pues esas mismas estructuras numéricas rigen todavía hoy sus pensamientos más profundos y sus sueños más secretos. Capítulo 4. La jerarquía de las sombras, quien dirigía realmente el clan. Olviden las imágenes escolares de jefes de guerra brutales aplastando a sus semejantes por la sola fuerza de sus músculos. En el silencio opresor del año 10.000 antes de nuestra era, la jerarquía no reposaba en la violencia, sino en la profundidad de la mirada y la extensión de la memoria. Bienvenidos a la jerarquía de las sombras. Para comprender quién dirigía realmente el clan, hay que observar quién se mantenía más cerca de las paredes pintadas, en la zona de resonancia máxima de la cueva. La psicología del poder en el Paleolítico es una psicología del conocimiento sagrado. El que dirige es el que sabe. El que sabe dónde se encuentran los puntos de agua cuando la tierra se agrieta. El que sabe interpretar el vuelo de las aves migratorias como un mapa del cielo. Y, sobre todo, aquel que sabe hablar con los espíritus que habitan la piedra. El jefe no era un rey en el sentido moderno, sino un mediador. Un puente entre el mundo visible de los cazadores y el mundo invisible de los ancestros. En esta estructura social compleja, el poder se compartía a menudo de manera sutil. Estaba el guía de la caza, dotado de una intuición animal fuera de lo común, capaz de prever el movimiento de la manada de bisontes antes incluso de que apareciera en el horizonte. Pero por encima de él, en la sombra de la caverna, se alzaba a menudo una figura más discreta pero mucho más poderosa. El poseedor de los relatos. Es la persona que poseía el saber de las plantas, de los remedios y de los rituales de paso. La fuerza física es perecedera, pero el saber es una moneda eterna. La numerología del poder se organiza a menudo en torno al número 3, una vez más. Existía el triángulo de la autoridad. El sabio, el guerrero y la curandera. Este 3 formaba una unidad indisoluble que aseguraba la supervivencia psicológica del grupo. La jerarquía de la sombra se manifestaba durante las grandes ceremonias a la luz de las antorchas. Uno no se sentaba en cualquier lugar. La distancia respecto al fuego sagrado determinaba su rango.
Cuanto más cerca estaba uno del humo y de las pinturas, más se consideraba que tenía un alma capaz de soportar el contacto con lo divino. La autoridad no se expresaba con gritos, sino mediante el silencio y el gesto preciso. Imaginen la presión psicológica sobre un joven o una joven frente a un anciano que señala con el dedo una huella en el suelo o una constelación. El saber se transmitía mediante iniciaciones secretas, creando círculos concéntricos de influencia. No se accedía al conocimiento superior sin haber demostrado estabilidad mental y capacidad para dominar los propios miedos. El verdadero líder era aquel que mantenía la calma mientras el ventisquero aullaba en el exterior y la leña para el fuego empezaba a faltar. Existe una forma de esoterismo en esta dirección de las almas. Los antiguos utilizaban las sombras proyectadas en los muros para contar historias y para manipular las percepciones. Al mover una lámpara frente a un grabado de un león, el animal parecía saltar. Aquel que dominaba este arte de la ilusión dominaba el espíritu de sus pares. No era un engaño malintencionado, sino una necesidad pedagógica para grabar las leyes del clan en el inconsciente colectivo. Las mujeres desempeñaban un papel primordial en esta jerarquía. A menudo guardianas del fuego y del linaje, eran las psicólogas del clan, capaces de detectar las tensiones internas antes de que degeneraran en conflicto. Su poder era el de la cohesión. Sin esta diplomacia de la sombra, el grupo se habría fragmentado y la muerte se habría llevado a todos. La autoridad paleolítica era, por tanto, una autoridad de servicio. Se dirigía para que la sangre continuara fluyendo en las venas de los recién nacidos, para que el fuego no se apagara jamás y para que la memoria de los antiguos no se perdiera en el olvido. Miren esas sombras que danzan en el techo de su habitación. Son las herederas de aquellas proyecciones antiguas. El poder nunca está donde creemos. No reside en la corona o el cetro, sino en la capacidad de dar un sentido al mundo y de guiar a los otros a través de las tinieblas de la incertidumbre. Los jefes de antaño nos susurran que la verdadera fuerza es la del espíritu, y que el más grande de los guerreros es aquel que sabe domar sus propios demonios antes de pretender domar la naturaleza. Capítulo 5. Psicología de supervivencia, instinto contra lógica. Entremos ahora en el santuario de la decisión humana, allí donde todo se juega en una fracción de segundo bajo la amenaza de una garra o de un frío mordaz. Para el hombre del año 10.000 antes de nuestra era, la supervivencia no era una serie de elecciones lógicas como las concebimos hoy, sino una tensión permanente entre el instinto animal y el nacimiento de la razón. Es aquí, en este conflicto interior, donde nuestra psicología moderna echó raíces. Imagínense en la tundra azotada por los vientos. El cielo es de un gris de plomo y el horizonte parece cerrarse sobre ustedes. Su cuerpo posee reflejos viejos de millones de años. Es el primer sistema de su mente. El instinto. No reflexiona, reacciona. Si una sombra inmensa surge detrás de una roca, su corazón se acelera, sus músculos se llenan de sangre y su pensamiento se detiene para dejar paso a la huida o al combate. Pero en esa época, una segunda fuerza comienza a imponerse. La lógica prehistórica. La psicología de supervivencia en el Paleolítico es una obra maestra del equilibrio. Si solo confían en el instinto, actúan como una bestia y terminan cayendo en una trampa. Si solo confían en la lógica, son demasiado lentos y la bestia los devora. Nuestros ancestros sobrevivieron porque aprendieron a hacer dialogar a estos dos mundos. La lógica les decía cómo tallar un sílex siguiendo un ángulo de 45 grados para obtener el filo perfecto. El instinto les decía en qué momento preciso relajar la tensión del brazo para que la lanza alcanzara el corazón del reno. El número 2 es aquí el símbolo de esta dualidad. 2 hemisferios, 2 manos, 2 caminos para enfrentar el destino. El estrés de la supervivencia esculpió nuestro cerebro. En el frío eterno del Pleistoceno, la pereza no existía porque significaba la muerte. Cada individuo debía estar en un estado de alerta total. Esta vigilancia constante que hoy llamamos hipervigilancia o ansiedad era entonces su mejor aliada. Era una centinela psicológica que les permitía percibir un cambio de olor en el viento, anunciando una tormenta de nieve inminente. La lógica de grupo venía después a templar el instinto individual. Es ahí donde nació la psicología social. Se aprende a sacrificar una necesidad inmediata, como devorar toda la carne de la casa, por una seguridad futura al almacenar o compartir.
Es un acto de lógica pura que va en contra del instinto del estómago. Este cálculo mental es la primera piedra de la civilización. Se comienzan a prever los movimientos de las estaciones en ciclos de 6 meses o de 12 meses. Se anticipa la necesidad de pieles antes de que el primer copo toque el suelo. Pero el instinto sigue siendo el guardián de la intuición. Nuestros ancestros sabían cosas que no podían explicar por la razón. Sentían la presencia de un depredador a través de las vibraciones del suelo. Comprendían el lenguaje de los cuervos que indicaban la presencia de un cadáver a lo lejos. Esta fusión entre la lógica de la herramienta y el instinto de la percepción creó una forma de conciencia superior, una claridad mental que hemos perdido en nuestro mundo saturado de información. En el silencio de la noche, mientras el fuego baja y el frío se infiltra bajo las pieles de animales, la psicología de supervivencia se convierte en una cuestión de moral. La desesperación es el mayor enemigo de la lógica. Aquel que pierde la esperanza pierde sus reflejos. Por eso los rituales y los relatos eran cruciales. Servían para mantener la estructura lógica del mundo cuando el instinto gritaba de miedo. Al contar cómo los ancestros sobrevivieron a un invierno de 9 meses, se reprogramaba el cerebro de los jóvenes para que no se dieran al pánico. La supervivencia era una ecuación sagrada donde cada parámetro contaba. Un error de juicio sobre el espesor del hielo o sobre la fidelidad de un aliado, y la historia se detenía allí. Somos los descendientes de aquellos que siempre encontraron la solución a esa ecuación. En nosotros reside todavía ese diálogo entre el grito de nuestras entrañas y la calma de nuestra razón. Cuando se sientan oprimidos por una elección difícil, recuerden a ese hombre o a esa mujer de pie en la nieve hace 100 siglos. Ellos decidieron por ustedes. Eligieron la vida cazando la fuerza de la bestia con la astucia del espíritu. La lógica nos dio el mundo, pero el instinto nos permitió seguir vivos para disfrutarlo. Escuchen su propia intuición. Es el susurro de 10.000 años de victoria sobre la muerte. Capítulo 6. Energía femenina del Paleolítico, guardianas del fuego y de los sentidos. Entremos ahora en la luz suave y constante que permitió a la humanidad no extinguirse durante los milenios de hielo. Vamos a explorar la energía femenina del Paleolítico. Un pilar invisible pero indestructible de la estructura social y espiritual. Para comprender esta época, hay que borrar la imagen de la mujer pasiva esperando en el fondo de la cueva. En el año 10.000 antes de nuestra era, la mujer es la guardiana de los ritmos, la dueña del fuego y la primera psicóloga de las profundidades. La psicología de la mujer paleolítica está anclada en la gestión del tiempo largo. Mientras que la energía masculina se moviliza a menudo para la explosión de fuerza necesaria en la casa, la energía femenina se expresa en la continuidad y la preservación. Ella es quien mantiene el hogar, ese centro sagrado en torno al cual se organiza toda la vida del clan. Cuidar el fuego no es una tarea doméstica, es una función metafísica. Si el fuego muere, el vínculo con los ancestros se rompe y el frío se apodera de las almas tanto como de los cuerpos. La mujer es la sacerdotisa de este calor primordial. El número 3 es aquí fundamental, ya que vincula a la mujer con las 3 fases de la luna y con las 3 etapas de la vida. La joven, la madre y la anciana. Esta tríada otorga a la mujer un papel de puente. Ella es quien da la vida, pero también quien prepara a los muertos para su último viaje. En las sepulturas de este periodo, se encuentran a menudo adornos de conchas y perlas de marfil dispuestos con una precisión quirúrgica sobre los cuerpos femeninos. Esto atestigua un respeto inmenso por su estatus de guardianas de los sentidos y de los símbolos. La energía femenina es también la del conocimiento botánico y medicinal. Mientras los hombres siguen las huellas de las grandes fieras, las mujeres recorren la tierra a una escala mucho más fina. Conocen las raíces que curan, las hierbas que calman el espíritu y las bayas que alimentan. Esta atención al detalle desarrolló una forma de inteligencia observacional única. Se puede decir que la ciencia comienza aquí, en la cesta de una recolectora que distingue 7 tipos de plantas diferentes para tratar una sola fiebre. En el ámbito del esoterismo, las famosas estatuillas de Venus de formas generosas que encontramos por toda Europa no son simples ídolos de fertilidad. Representan la psicología de la abundancia en un mundo de escasez. Son talismanes de supervivencia mental. Portar la imagen de una mujer poderosa es afirmar que la vida es más fuerte que la muerte. Estos objetos eran anclas psicológicas para todo el grupo.
La mujer era el centro de gravedad emocional del clan, capaz de calmar las tensiones y de mantener la cohesión social mediante el lenguaje y el canto. El lenguaje, precisamente, encontró probablemente su refinamiento en la esfera femenina. La necesidad de transmitir conocimientos complejos sobre las plantas y de gestionar las emociones de los niños en la oscuridad de la cueva impulsó una sofisticación de la palabra. No se hablaba solo para señalar un objeto, sino para expresar un sentimiento o un miedo. La mujer paleolítica es la creadora de la empatía social. Sabe leer los rostros a la luz de las brasas y adivinar los sufrimientos invisibles. La numerología sagrada de los ciclos femeninos dio también nacimiento al primer calendario humano. Al observar la correspondencia entre su propio cuerpo y las fases del astro nocturno, las mujeres comprendieron que el ser humano forma parte de un reloj cósmico. Este descubrimiento cambió la psicología de la especie. Ya no somos polvo errante en el frío, somos seres rítmicos regidos por el cielo. El número 9, que representa las lunas de la gestación, se convirtió en un número sagrado, sinónimo de realización y de milagro. Sientan esta fuerza tranquila que emana del pasado. La energía femenina no estaba a la sombra del hombre, era la estructura misma de la sombra, aquella que da forma y sentido a la oscuridad. Ella nos recuerda que la supervivencia no es solo una cuestión de fuerza bruta, sino una cuestión de cuidado, de atención y de memoria. Sin estas guardianas de los sentidos, la humanidad no habría sido más que una especie de depredadores entre otras. Gracias a ellas, nos convertimos en seres de cultura y de ritual, capaces de transformar una cueva fría en un hogar eterno. Escuchen el crepitar de la madera seca. Es el ritmo de su vigilancia. Es el aliento de una sabiduría que nunca ha dejado de guiarnos a través de las edades. Capítulo 7. El ritual de iniciación, como el niño se convertía en hombre a través del miedo. El silencio de la cueva se vuelve más pesado a medida que avanzamos hacia el corazón del misterio de la transformación humana. En el año 10.000 antes de nuestra era, uno no nacía hombre, se convertía en uno mediante una ruptura brutal y necesaria con la infancia. El ritual de iniciación es la tecnología psicológica más poderosa jamás inventada para forjar el espíritu y garantizar la supervivencia del grupo. Imaginen a un niño de unos 12 o 13 años, arrancado del confort del hogar femenino para ser arrojado a las fauces de lo desconocido. La psicología de la iniciación reposa sobre una muerte simbólica. Para convertirse en un protector del clan, el niño debe matar en su interior la parte de dependencia y de miedo infantil. Este proceso comienza a menudo con un aislamiento total en la oscuridad absoluta. El número 1 es aquí el de la soledad. El neófito es dejado solo frente a sus demonios, en un rincón de la caverna donde la luz del fuego no puede llegar. ¿Por qué infligir semejante prueba? Porque aquel que no ha mirado su propia nada a la cara no puede cargar con el peso de las responsabilidades colectivas. En esta oscuridad, el tiempo se dilata y los sentidos se alteran. Es aquí donde el esoterismo de los sonidos entra en juego. Los antiguos, ocultos en los pliegues de la roca, utilizan rombos. Esos instrumentos de madera que se hacen girar al extremo de una cuerda para producir un zumbido sobrenatural. Para el joven iniciado, eso no es madera, es la voz de los ancestros o el rugido de un espíritu león. El miedo no es un enemigo, es una herramienta de maleabilidad mental. Bajo el efecto de un estrés extremo, el cerebro se vuelve plástico y las enseñanzas de los sabios se graban para la eternidad. El número 3 reaparece en la estructura del ritual. La separación, la prueba y la reintegración. Durante la fase de la prueba, el muchacho debe a menudo realizar un acto de valentía o de maestría técnica, como tallar una herramienta perfecta en la oscuridad o marcar la pared con una huella de mano en ocre rojo. Esta mano en el muro es el sello de su nuevo estatus. Le dice al mundo y a los espíritus: ya no soy un niño, soy una fuerza actuante. La psicología de la confianza en uno mismo nace en este triunfo sobre la angustia de muerte. La iniciación es también una transmisión de secretos numerológicos y simbólicos. Se le enseñan los 7 caminos del bosque, los 9 signos de la tempestad y los 3 códigos del cazador. Estos conocimientos no se entregan gratuitamente, se ganan a través del sufrimiento físico y moral. Podemos ver en ello una forma de psicoterapia de choque. Al aprender a controlar su respiración y su ritmo cardíaco frente al peligro, el iniciado desarrolla una inteligencia emocional superior. Aprende que el miedo es una información y no una orden.
La figura del mentor o del chamán desempeña un papel crucial en esta jerarquía de las sombras. No está allí para consolar, sino para guiar. Representa la ley inmutable de la naturaleza. Tras días de privación y de rituales, el joven sale de la cueva a la luz del día. Pero ya no ve el mundo de la misma manera. El sol ya no es solo una fuente de calor, es una entidad con la que ahora tiene un contrato. La reintegración en el clan es una fiesta, pero también un recordatorio constante de sus nuevos deberes. Esta psicología del pasaje ha dejado huellas profundas en nuestra memoria genética. Si hoy nuestras sociedades modernas carecen de referentes, es tal vez porque hemos olvidado la importancia de estos umbrales simbólicos. El ritual de iniciación paleolítico transformaba el miedo en intuición y la fuerza bruta en sabiduría disciplinada. Creaba hombres capaces de mantenerse en pie cuando todo se derrumba, porque ya habían atravesado lo peor en el vientre de la tierra. Escuchen el latido de su propio corazón. Aún porta el eco de ese tambor antiguo, de ese zumbido de madera en lo oscuro. Somos los hijos de aquellos que no retrocedieron ante su propia sombra. Convertirse en hombre en el año 10.000 antes de nuestra era era aceptar cargar el destino del mundo sobre los hombros, con la dignidad de aquel que ha visto a los dioses en la oscuridad y ha regresado con un nombre y una misión. Capítulo 8. La magia del ocre, porque el rojo fue la primera color de Dios. Miren sus manos, amigos míos, e imaginen las cubiertas de un polvo fino, graso y de un rojo profundo, como la sangre que late bajo su piel. En el año 10.000 antes de nuestra era, el ocre no era un simple pigmento de decoración para los artistas de las cavernas. Era la sustancia misma de la vida y de la muerte, la primera manifestación material de lo sagrado. La magia del ocre es una ventana abierta al esoterismo más antiguo de la humanidad, un puente entre la materia bruta de la tierra y las aspiraciones más altas del espíritu. La psicología de los colores comienza con el rojo. ¿Por qué esta obsesión por este matiz preciso que encontramos en casi todas las sepulturas y en todas las paredes del mundo? Porque el rojo es el color de la transición. Es el color del nacimiento, allí donde la vida surge en el dolor y la esperanza. Es el color de la herida que nos recuerda nuestra fragilidad. Pero en el Paleolítico, el ocre rojo se utilizaba sobre todo para engañar a la muerte. Al rociar los cuerpos de los difuntos con este polvo mineral, nuestros ancestros intentaban devolver a los huesos el calor y el color de la sangre desaparecida. Era un acto de psicología mágica, un intento de reanimación simbólica para que el viajero del más allá no se perdiera en la palidez de la nada. La extracción del ocre era en sí misma un ritual de alta importancia. Se recorrían a veces decenas de kilómetros para encontrar la veta perfecta, la más pura, la más vibrante. No es simple logística, es una búsqueda de pureza. El número 1 representa aquí esa fuente única, esa madre tierra de la que se extrae la sustancia sagrada. Una vez recolectado, el pigmento se trituraba y se mezclaba con grasa animal o con agua, creando una textura que recuerda a la de la carne. Aplicar ocre sobre el rostro o sobre el cuerpo antes de una caza o un ritual era vestirse con la fuerza de la tierra. Era una manera de volverse invisible a los ojos de los malos espíritus e invencible frente a los depredadores. En la numerología de los signos, el ocre se asocia a menudo con el número 3, una vez más. Se mezclaba el pigmento con la saliva para crear un vínculo orgánico, y luego se extendía en 3 capas o en 3 puntos para marcar los centros de energía del cuerpo. Los chamanes sabían que el rojo estimula el instinto de supervivencia y el vigor. Hoy en día, la psicología moderna reconoce que el rojo acelera el ritmo cardíaco y excita los sentidos. Nuestros ancestros lo habían comprendido de manera intuitiva 10.000 años antes que nosotros. Utilizaban el ocre como un catalizador para entrar en estado de trance, para romper la barrera entre lo consciente y lo inconsciente. En las paredes de la gruta, el ocre servía para trazar los contornos de lo invisible. Cuando un artista ponía su mano contra la piedra y soplaba el polvo rojo por encima, creaba un negativo. Una mano fantasma. Este gesto está cargado de una psicología poderosa, es la afirmación de la presencia humana contra la inmensidad del vacío. Encontramos series de 7 manos o de 9 puntos rojos alineados como códigos secretos. Siendo el 7 aquí el número de la completitud celeste y el 9 el de la maduración. Estos símbolos no están ahí para ser bellos, están ahí para vibrar. El esoterismo del ocre se extendía también a la protección de los objetos.
Las herramientas más preciosas, las lanzas más rectas, eran a menudo frotadas con rojo. Esto les daba un alma, una intención de supervivencia. En un mundo de frío blanco y de bosques marrones, el rojo era la señal de la voluntad humana. Era el color de Dios, no un Dios lejano sentado en una nube, sino un Dios terrestre inmanente que reside en el hierro de la tierra y en las venas de los hombres. Al sumergir sus pensamientos en este rojo ancestral, tocan la raíz misma de su ser. El ocre es el primer lenguaje de la devoción. Cada trazo en la piedra es una promesa hecha al universo. La de no abandonar jamás la llama de la conciencia. Los ancestros nos susurran que, mientras llevemos en nosotros este color de fuego, nunca seremos totalmente vencidos por la sombra fría del olvido. Sientan este calor subir por ustedes, es la magia de la tierra que los llama por su nombre de sangre y polvo. Capítulo 9. Las estaciones de los sueños, lo que veían en el sueño del glaciar. Cierren los ojos un instante y déjense llevar por el soplo helado que aúlla a la entrada de nuestro refugio. En el año 10.000 antes de nuestra era, el sueño no era un simple reposo biológico, sino una inmersión en un segundo mundo tan real como el de la vigilia. La psicología del sueño en el Paleolítico es una clave indispensable para comprender cómo nuestros ancestros sobrevivieron al aislamiento mental de los largos inviernos. ¿Qué veían cuando sus cuerpos se entumecían bajo las pieles de animales mientras el glaciar crujía afuera? Para el hombre prehistórico, el sueño era un espacio de viaje esotérico. No pensaban que el sueño venía del interior de su cerebro, sino que era una visita de los espíritus o un desplazamiento de su propio doble espiritual. Esta visión cambia radicalmente la psicología del individuo. Uno nunca se siente solo, pues incluso en la oscuridad absoluta, el mundo de los sueños está poblado de presencias. Los chamanes y los sabios del clan otorgaban una importancia capital a las visiones nocturnas. Un sueño con un gran ciervo blanco no era una simple imagen, sino una consigna directa para la caza del día siguiente. Una guía sagrada. La numerología del sueño se articula a menudo en torno al número 2. Es la dualidad entre el alma que se queda en el cuerpo para mantener el aliento y el alma que vuela para explorar los territorios invisibles. En los periodos de gran frío, donde el grupo debía permanecer confinado durante semanas, la actividad onírica se convertía en la principal fuente de información y distracción. El sueño servía como un simulador de supervivencia. Al soñar con enfrentamientos contra depredadores o con travesías de ríos congelados, el cerebro paleolítico se entrenaba para reaccionar con una precisión quirúrgica una vez despierto. Es lo que la psicología moderna llama la función de preparación ante las amenazas. Pero había también una dimensión más profunda ligada a la psicología de la pérdida. En sus sueños, los primeros hombres se reencontraban con aquellos que se habían marchado. El sueño era el único puente existente hacia el reino de los ancestros. Volver a ver a un padre o a una madre desaparecidos bajo la forma de siluetas luminosas aportaba un consuelo inmenso y reforzaba la cohesión del grupo. Esto probaba que la muerte no era más que una puerta y no un final. Esta certeza, grabada en el inconsciente colectivo, permitió a la humanidad no hundirse en el desespero frente a una naturaleza a menudo cruel. El número 3 interviene aquí como el ritmo de los ciclos del sueño. La vigilia, el sueño y el gran sueño de la muerte. Para los antiguos, estos tres estados no eran más que variaciones de una misma frecuencia vibratoria. Utilizaban a veces hierbas o fumigaciones para inducir sueños lúcidos, buscando obtener respuestas a problemas complejos que la lógica del día no podía resolver. Es una forma de psicología intuitiva donde se recurre a la sabiduría de las profundidades para encontrar una salida a una crisis climática o social. Imaginen los relatos de la mañana alrededor del primer fuego que se reaviva. Cada miembro del clan comparte su visión. Se analizan los signos, se cuentan los animales vistos en sueños. Si 3 personas ven el mismo símbolo, es que el espíritu de la montaña ha hablado. Este acto de compartir los sueños creaba una arquitectura mental compartida, una especie de Internet psíquico adelantado a su tiempo donde la información circulaba a través de símbolos y emociones. Era la primera forma de terapia de grupo, donde se evacuaban las angustias de la jornada para transformarlas en relatos míticos. Los sueños del glaciar estaban poblados de gigantes de hielo y animales de proporciones fantásticas. La psicología del espacio era entonces inmensa, pues el horizonte no tenía fin.
Al soñar con tierras más cálidas, con valles verdes, nuestros ancestros mantenían viva la idea del movimiento y de la esperanza. El sueño era el motor de la migración. Se seguía una visión como se sigue un rastro de sangre en la nieve. Sin esta capacidad de imaginar un en otro lugar a través del sueño, la humanidad se habría quedado petrificada y habría perecido de frío. Incluso hoy, cuando caen en el sueño y las imágenes extrañas los asaltan, están caminando sobre los pasos de esos viajeros del vacío. Sus sueños cargan con las cicatrices y las glorias de 10.000 años de evolución. La psicología moderna redescubre lo que los hombres de piedra ya sabían. El sueño es el laboratorio del alma, el lugar donde se forjan nuestras más grandes victorias sobre la oscuridad. Escuchen, sus visiones son los ecos de una sabiduría que ha atravesado los milenios para guiarlos hacia su propia luz interior. Capítulo 10. Arquitectura del sonido, la caverna como instrumento para el trance. Cierren los ojos y dejen que el silencio los invada. Pero este silencio no está vacío. En el año 10.000 antes de nuestra era, las profundidades de la Tierra no son mudas. Vibran. Cantan. Bienvenidos a la arquitectura del sonido, allí donde la gruta se convierte en un instrumento de música colosal diseñado para romper los límites de la conciencia humana. La psicología auditiva de nuestros ancestros poseía una finura que hemos perdido casi por completo en el estrépito de nuestras máquinas modernas. Imagínense caminando por una galería estrecha. De pronto, un chamán se detiene ante una estalactita precisa. No la elige al azar. La golpea suavemente con una piedra. Un sonido cristalino, puro y profundo, resuena a través de la cavidad. Es la litofonía. Para el hombre del Paleolítico, la piedra no es una materia inerte. Es una voz. Al golpear estos órganos naturales, nuestros ancestros componían las primeras sinfonías de la humanidad. Utilizaban las propiedades acústicas de la roca para inducir estados de psicología modificada. El número 3 es aquí el maestro de la resonancia. Está el sonido emitido, el sonido reflejado por la pared y el sonido que se instala en el cuerpo del oyente. Los investigadores modernos han descubierto un hecho inquietante. Las pinturas rupestres más complejas se sitúan casi siempre en los lugares donde la acústica es mejor. Allí donde el eco es más poderoso, allí donde la voz parece multiplicarse por 7. No es una coincidencia. Es una ciencia esotérica del sonido. El canto servía de guía en la oscuridad. En ciertas cuevas, uno puede orientarse únicamente escuchando la resonancia de sus propios pasos o de su respiración. La psicología del sonido en la gruta es una psicología de la fusión. Cuando varios miembros del clan comienzan a tararear o a imitar el grito de los animales, las frecuencias sonoras se armonizan. A un cierto nivel de decibelios y de ritmo, el cerebro humano entra en fase con el entorno. Las paredes parecen moverse. Los animales pintados en los muros comienzan a respirar al ritmo de las percusiones. El número 2 representa aquí la dualidad entre el mundo físico y el mundo vibratorio, que chocan entre sí para crear una tercera realidad. El trance. El uso de los rombos y de las flautas de hueso de buitre o de cisne añadía una capa de complejidad a esta arquitectura sonora. Las flautas de 3 o 5 agujeros permitían crear melodías que imitaban al viento o a las aves. Pero el verdadero instrumento era la garganta humana. El canto gutural, los silbidos y los gritos rítmicos servían para evacuar las angustias colectivas y reforzar el sentimiento de pertenencia. En la oscuridad, el sonido es lo único que nos une a los demás. Es el hilo de Ariadna que impide que el espíritu se pierda en la locura del aislamiento. Existe una dimensión mística en esta arquitectura del sonido. Nuestros ancestros creían que el sonido podía abrir pasajes en la roca. Al cantar ante una fisura, llamaban a los espíritus de la tierra para que salieran. Es una forma de psicoterapia por la vibración, donde se expresa mediante el grito lo que las palabras aún no pueden decir. El número 1 se convierte entonces en el símbolo del grito original, aquel que rompe el silencio de la creación. Los niños aprendían muy pronto a escuchar la gruta, a comprender sus suspiros, sus crujidos y sus ecos. Esta sensibilidad acústica ha esculpido nuestra percepción del espacio. Incluso hoy, cuando entran en una catedral o en una gran sala vacía, su cerebro busca inconscientemente la resonancia de la gruta original. Necesitamos esta arquitectura sonora para sentirnos conectados a algo más grande que nosotros mismos.
Los ancestros nos dicen que el mundo es una vibración constante y que aquel que sabe escuchar puede oír el corazón de la tierra latir bajo sus pies. Escuchen ahora ese latido sordo que resuena en su propio pecho. Es el primer tambor. Es el eco de las cavernas que nunca se ha callado. Al comprender la acústica de nuestros padres, redescubrimos que la música no es un entretenimiento, sino una necesidad biológica para mantener el equilibrio de nuestra alma frente al vacío del universo. La gruta canta todavía para aquellos que tienen el valor de hacer silencio. Capítulo 11. La conexión con los animales, el totemismo como primera psicoterapia. Miren esos ojos que brillan en la oscuridad, justo más allá del resplandor de nuestro fuego. En el año 10.000 antes de nuestra era, la frontera entre el hombre y el animal no es una muralla, sino un velo de bruma transparente. Para nuestros ancestros, el animal no era un simple recurso calórico o una presa estúpida. Era un espejo, un maestro y un doble espiritual. Bienvenidos al universo del totemismo, la primera forma de psicoterapia de la humanidad, donde la identificación con la bestia permitía sanar las fisuras del alma humana. La psicología paleolítica reposa sobre una observación meticulosa de lo viviente. Para sobrevivir en un mundo dominado por depredadores colosales, el hombre tuvo que aprender a pensar como ellos. Es lo que hoy llamamos empatía cognitiva aplicada a otras especies. Pero en aquella época, esto iba mucho más allá. No se limitaban a observar al lobo o al oso, buscaban absorber su esencia. El número 1 representa aquí esa unidad primordial entre el hombre y su tótem. Si mi clan es el clan del bisonte, poseo en mí la fuerza, la resiliencia y la potencia de ese animal. Esta creencia actuaba como una armadura psicológica indestructible. El esoterismo del tótem se manifiesta en la elección del animal protector. Esta elección nunca era arbitraria. Estaba dictada por las necesidades psicológicas del grupo o por visiones obtenidas durante rituales de ayuno. El número 2 simboliza aquí la alianza sagrada entre el individuo y su guía animal. El hombre nunca se sentía solo frente a la naturaleza salvaje porque caminaba con el espíritu de su tótem a su lado. Esto permitía transformar el miedo a lo desconocido en una colaboración con lo divino. Frente a un león de las cavernas, el cazador no veía solo un peligro, sino una potencia a la que respetar y, si era posible, igualar mediante la astucia y el coraje. El totemismo funcionaba como una verdadera terapia de grupo. Ofrecía una estructura identitaria clara. El número 3 interviene aquí en el triángulo de la relación. El hombre, el animal y el espíritu ancestral. Al proyectarse en la figura del animal, el hombre podía expresar instintos que la vida social obligaba a canalizar. La ira se convertía en la fuerza del oso, la rapidez se volvía la agilidad del ciervo. Esta metamorfosis simbólica permitía regular las emociones violentas y ponerlas al servicio de la supervivencia colectiva. No se mataba al animal del propio tótem, salvo en rituales de sacrificio extremadamente codificados, porque matar al tótem equivalía a matarse a uno mismo. En la penumbra de la gruta, las pinturas de animales no son galerías de arte. Son altares de psicoterapia. Al tocar el flanco de un caballo pintado con ocre rojo, el cazador herido o el joven angustiado buscaba captar la fluidez y la energía del movimiento de la bestia. Es lo que los psicólogos llaman hoy proyección. Los animales servían de apoyo para tratar los traumas y las dudas. El número 7 aparece a menudo en las representaciones de manadas, sugiriendo ciclos de migración que se debían seguir no solo para comer, sino para permanecer en fase con el orden cósmico. Esta conexión con el animal también dio origen a la primera ética de la caza. No se arrebataba una vida sin pedir perdón o sin agradecer al espíritu del bosque. Esta práctica buscaba aliviar la culpa inherente al acto de dar la muerte. Al considerar al animal como un igual o un hermano mayor, el hombre paleolítico mantenía su equilibrio mental en un mundo de violencia necesaria. El respeto por la presa era la condición indispensable para el éxito futuro. La psicología del don y del contradón entre las especies es el fundamento de nuestra relación con la naturaleza. Incluso hoy, esta conexión sobrevive en nuestros sueños y en nuestros arquetipos. ¿Por qué nuestros niños están fascinados por los animales? ¿Por qué seguimos usando metáforas animales para describir nuestro carácter? Es el eco del totemismo antiguo que resuena en nosotros. Nuestros ancestros sabían que el hombre no puede ser plenamente humano si olvida la parte animal que late en su sangre.
Al vincularnos con las bestias, nos enseñaron la paciencia, la astucia y la dignidad del silencio. Escuchen el aullido lejano en la montaña. No es un grito de amenaza, es una llamada a la memoria. Somos los herederos de esta alianza sagrada. El animal es nuestro primer espejo y en sus ojos descubrimos quiénes somos realmente. Seres de carne y espíritu buscando su lugar en la gran danza de la vida. Capítulo 12. Las alianzas secretas, como los pequeños signos de atención, salvaban vidas. Acérquense un poco más al calor, porque entramos en la zona de la diplomacia del silencio. En el año 10.000 antes de nuestra era, la supervivencia no dependía solo de la solidez de una lanza o del grosor de una piel. Dependía de una red invisible tejida de microatenciones y alianzas tácitas. En este mundo de hielo y viento, la soledad es una sentencia de muerte. La psicología de las alianzas secretas es el arte de transformar al extraño en hermano y la desconfianza en lealtad absoluta, mediante gestos que hoy consideraríamos insignificantes. La psicología de la cooperación humana echó raíces en estos pequeños signos de reconocimiento. Imaginen a dos grupos cruzándose en un valle inmenso y vacío. El primer reflejo dictado por el instinto es el miedo y la defensa. Pero es aquí donde interviene la lógica de las alianzas. Un simple intercambio de objetos, un trozo de sílex rubio contra una concha perforada, basta para romper el hielo. El número 2 simboliza aquí el encuentro de las alteridades. No es una transacción comercial, sino un pacto esotérico. Al aceptar el objeto del otro, se acepta una parte de su espíritu. Se crea un vínculo de deuda sagrada que garantiza que, si la hambruna golpea a uno de los dos clanes, el otro abrirá sus reservas. El esoterismo de estas alianzas se anida en los detalles. Se intercambiaban signos de reconocimiento grabados en huesos de reno. Estos objetos, llamados por los arqueólogos bastones perforados, eran a veces salvoconductos o símbolos de protección mutua. Portar el signo de un clan aliado era viajar con un ejército invisible a tu lado. La psicología del don y del contradón es el motor de esta época. El número 3 interviene aquí como la estructura de la paz. El acto de dar, el acto de recibir y la obligación de devolver. Esta trinidad social impedía las guerras de exterminio y permitía la circulación de genes e ideas a lo largo de miles de kilómetros. Las alianzas secretas existían también dentro del mismo grupo. En la sombra de la gruta, los individuos se unían mediante pactos de sangre o juramentos susurrados al oído de los ancianos. Estos vínculos eran mucho más fuertes que los lazos de parentesco. Servían como red de seguridad psicológica. Si un cazador resultaba herido, sabía que su compañero de alianza no lo abandonaría, incluso a costa de su propia vida. Esta fidelidad extrema nació de la necesidad absoluta de confianza. No se puede dormir en una cueva abierta a los vientos si no se cree ciegamente en la vigilancia de quien hace la guardia. El número 7 aparece a menudo en los relatos de parentesco y alianza. Se buscaban a veces socios a 7 días de marcha para asegurar que la red de ayuda mutua cubriera un territorio lo bastante vasto frente a los azares del clima. Esta visión a largo plazo muestra una inteligencia estratégica fascinante. La psicología de la previsión no concernía solo a la comida, sino también al capital humano. Las mujeres eran a menudo las grandes arquitectas de estas alianzas. Mediante sus desplazamientos y sus matrimonios entre clanes, creaban una cartografía de la paz. Eran las mensajeras que llevaban las noticias y las técnicas de grupo en grupo, asegurando la cohesión de la especie entera. Los pequeños signos de atención eran las herramientas de esta diplomacia cotidiana. Compartir el tuétano de un reno sin que se pida, ofrecer un lugar más cerca del fuego a un anciano cansado, desparasitar la espalda de un compañero. Estos gestos de cuidado creaban una hormona del apego, la oxitocina, que calmaba la ansiedad grupal. En el año 10.000, la psicología de la ternura era un arma de guerra contra el caos. El número 1 representa aquí al individuo que decide dar un paso hacia el otro, rompiendo así el círculo del egoísmo biológico. Hoy llamamos a esto red social, pero en aquella época era una cuestión de pulsación cardíaca compartida. Las alianzas secretas de nuestros ancestros nos enseñaron que la humanidad no progresa mediante la competición, sino mediante la capacidad de hacerse vulnerable ante el otro para construir una fuerza común. Al mirar las estrellas esta noche, recuerden que cada punto de luz es como una hoguera lejana.
Nuestros ancestros miraban esas mismas luces y sabían que en otro lugar, tras la montaña, un aliado también vigilaba. Escuchen el crujir de las ramas bajo los pasos de quien se acerca. ¿Es un enemigo o un hermano de sangre? La respuesta depende de la magia del signo que hayan grabado en su memoria. La confianza es la primera herramienta que inventamos, y sigue siendo la única que nos impide caer al abismo. Capítulo 13. La psicología de la pérdida, cómo vivían el duelo los primeros hombres. El fuego crepita, pero el calor parece alejarse mientras abordamos el territorio más íntimo y doloroso del alma humana. En el año 10.000 antes de nuestra era, la muerte no era una extraña escondida tras los muros de un hospital. Era una compañera constante, una sombra que podía abatirse en cualquier instante sobre el recién nacido o sobre el cazador experimentado. La psicología de la pérdida en el Paleolítico es el nido de nuestra humanidad, porque es en el rechazo al olvido donde el hombre comenzó a elevarse por encima de su simple condición biológica. Cuando un miembro del clan se apagaba, el vacío dejado no era solo físico, era una ruptura en la trama espiritual del grupo. La psicología del duelo comenzaba con un choque que todavía sentimos hoy, pero nuestros ancestros respondían con una puesta en escena esotérica de una profundidad absoluta. No se dejaba el cuerpo a merced de los carroñeros. ¿Por qué? Porque la conciencia paleolítica se negaba a creer que todo terminaba con el último aliento. Es aquí donde nacen las primeras sepulturas. Esos mensajes dirigidos a la eternidad. El número 1 representa aquí la ausencia única, el ser que ya no volverá. Para llenar ese vacío, se inventaba el ritual de paso. Se colocaba al difunto en posición fetal. Esta postura es una metáfora psicológica poderosa. Morir era regresar al vientre de la madre tierra para preparar allí un nuevo nacimiento. El número 2 simboliza entonces la dualidad entre el resto de carne y el espíritu que debe iniciar su viaje hacia el gran más allá. Se depositaban al lado del desaparecido objetos familiares. Un collar de dientes de zorro, un cuchillo de sílex finamente tallado o un colmillo de mamut. No era superstición, era psicoterapia para los vivos. Al actuar así, el clan afirmaba que el vínculo no se había roto, que el amor y el reconocimiento sobrevivían a la putrefacción. El esoterismo de la pérdida se manifestaba mediante el uso masivo del ocre rojo, del cual ya hemos hablado, pero también mediante la ofrenda de flores. En Sanidar y en otros sitios antiguos, hemos encontrado rastros de polen que indican que se depositaban ramos de milenrama, acianos y malva sobre los cuerpos. Imaginen esta escena hace 100 siglos. Manos rudas de cazadores recogiendo flores frágiles para suavizar el hecho de muerte de un compañero. Esta sensibilidad muestra que la psicología del apego ya era total. Se sufría, se lloraba y se utilizaba el rito para canalizar una tristeza que, de otro modo, habría podido destruir la voluntad de sobrevivir del grupo. El número 3 regresa en el tiempo del duelo. Estaba el tiempo de los lamentos, el tiempo del entierro y el tiempo del recuerdo. Este ciclo de 3 permitía al espíritu reorganizarse. No se quedaban petrificados en el dolor, porque la tundra no espera. La psicología de la resiliencia se forjaba por necesidad, pero era sublimada por el arte. A veces se grababa en las paredes de la cueva un signo o un animal en memoria de aquel que se había ido, transformando el pesar individual en un mito colectivo. La psicología de la pérdida también concernía a los niños. La mortalidad infantil era una plaga terrible. Se encuentran sepulturas de niños adornadas con miles de perlas de marfil, cuya fabricación debió exigir meses de trabajo arduo a todo el clan. ¿Qué mensaje de valor humano más fuerte que el de consagrar tanta energía a un ser que aún no había podido contribuir a la supervivencia del grupo? Esto nos dice que el individuo tenía un valor sagrado intrínseco. El pesar era el motor de la creación. Se compensaba la pérdida con la belleza. El número 7 se asocia a veces con los días de lamentaciones o con los ciclos lunares necesarios para que el espíritu del muerto se aleje de la cueva de los vivos. Se temía que el alma errante viniera a atormentar a los sobrevivientes por nostalgia. Por lo tanto, se practicaban rituales de separación para liberar tanto al muerto como a los vivos. Esta gestión psicológica de la finitud permitió al hombre no volverse loco en un mundo de peligros. Al crear un más allá, se hacía soportable la vida aquí abajo. Hoy, cuando sienten ese vacío inmenso tras una separación o un fallecimiento, es el mismo viejo dolor el que brota del fondo de los tiempos.
Nuestras lágrimas tienen la misma sal que las de los hombres del Paleolítico. Pero recuerden su lección. Ellos transformaron la muerte en cultura. Hicieron de la tumba un jardín y del silencio una leyenda. Al honrar nuestras pérdidas, honramos nuestra propia supervivencia. La muerte no es lo opuesto a la vida, es su espejo oscuro que nos obliga a ver la importancia de cada instante de luz. Escuchen el viento que gime entre las rocas. No es un grito de desesperación, es el canto de aquellos que recuerdan. Somos los guardianes de su memoria y cada pensamiento por nuestros desaparecidos es un trazo de ocre en los muros de nuestra propia conciencia. Capítulo 14. El lenguaje del silencio, ¿de qué hablaban cuando no había palabras? Acérquense más, amigos míos, porque tocamos aquí la esencia misma de la comunicación humana antes de que el ruido de las civilizaciones viniera a saturar nuestros oídos. En el año 10.000 antes de nuestra era, la palabra existía, ciertamente, pero no era más que la espuma en la superficie de un océano de silencio. El lenguaje del silencio es una psicología de la percepción pura, donde uno se comunica mediante la mirada, el gesto y la vibración del aire. Para nuestros ancestros, hablar demasiado era una debilidad, un gasto de energía inútil y un riesgo mortal frente a los depredadores. La psicología de la comunicación paleolítica reposa sobre una lectura total del cuerpo del otro. En el silencio de la racha o en la penumbra de la gruta, un encogimiento de hombros o una tensión en la mandíbula transmitía más información que un largo discurso. Era una forma de telepatía sensorial. El número 1 representa aquí la unidad del mensaje. Un solo signo de la mano y todo el clan sabe si hay que agacharse, huir o prepararse para la fiesta. Este lenguaje no era pobre, era de una densidad extrema, porque cada silencio estaba cargado de una intención. El esoterismo del silencio se manifestaba en los rituales de caza. Se comunicaban con las manos imitando las orejas de un ciervo o los cuernos de un bisonte. Pero más allá de la técnica, existía la convicción de que el silencio permitía escuchar la voz de la tierra misma. El número 2 simboliza esta dualidad entre el mundo de las palabras ruidosas y superficiales y el mundo del silencio profundo y sagrado. Los chamanes practicaban ayunos de palabra durante varios días para agudizar su intuición. Sabían que cuando la boca calla, el espíritu comienza a ver. En la psicología de las relaciones, el silencio era la prueba definitiva de la confianza. Ser capaz de quedarse sentado durante horas alrededor de un fuego con un compañero sin pronunciar una sola palabra es un signo de conexión absoluta. Es esto lo que hemos perdido en nuestro mundo moderno, donde el silencio nos da miedo y nos empuja a llenar el vacío con palabrería. Para el hombre de piedra, el silencio no era un vacío, sino una plenitud. El número 3 interviene aquí como el equilibrio entre el locutor, el oyente y el espacio de silencio que los une. Este triángulo permitía una comprensión emocional que las palabras solo pueden traicionar. El lenguaje del silencio se expresaba también mediante los signos dejados en el camino. Una piedra colocada sobre una rama, una huella de dedo en la arcilla, una alineación de 7 piedras. Estos mensajes discretos eran señales dirigidas a quienes pasarían más tarde. Era una escritura de lo invisible. La psicología de la supervivencia exigía que se supiera leer lo no dicho. Un silencio demasiado pesado en el bosque indicaba la presencia de una gran fiera. Un silencio ligero y musical indicaba la proximidad de un manantial. Nuestros ancestros eran maestros de la exégesis del silencio. En la oscuridad de la caverna, el silencio se convertía en una arquitectura. Se enseñaba a los niños a escuchar el silencio de la roca, porque es en ese silencio donde se perciben las vibraciones más sutiles del universo. Se les enseñaba que las palabras son flechas que solo deben dispararse con una precisión quirúrgica. El número 9 representa en este esoterismo los 9 peldaños del silencio que se deben atravesar para alcanzar la sabiduría. Del silencio de la espera al silencio de la muerte, cada etapa era una lección de psicología sobre el dominio de uno mismo. Hoy vivimos en una contaminación sonora permanente que nos impide escucharnos a nosotros mismos. Al sumergirnos de nuevo en el lenguaje del silencio de nuestros ancestros, redescubrimos una verdad fundamental. La comunicación más profunda no necesita ninguna sintaxis. Necesita una presencia. El silencio nos enseña la humildad frente a la inmensidad del mundo. Nos enseña a escuchar no con nuestros oídos, sino con nuestra piel, con nuestros huesos, con nuestra alma. Escuchen el silencio que se instala entre mis frases.
No es una ausencia de contenido, es el momento donde su propia intuición toma el relevo. Es ahí donde los ancestros les hablan de verdad. El lenguaje del silencio es el único lenguaje universal, aquel que une al hombre del Paleolítico con el hombre del mañana. No teman más al vacío, dejen que los llene con su fuerza tranquila. Capítulo 15. La numerología de la casa, sagrados ciclos de la luna y del animal. El fuego comienza a debilitarse y las sombras se alargan sobre las paredes de nuestra caverna, pero manténganse atentos, porque abordamos ahora la geometría sagrada de la sangre y del tiempo. En el año 10.000 antes de nuestra era, la casa no era una simple búsqueda de proteínas. Era una operación matemática y esotérica de alta precisión. La supervivencia del clan reposaba en la capacidad de los cazadores para leer los números inscritos en la naturaleza. La numerología de la casa es el arte de sincronizar el ritmo cardíaco del hombre con el movimiento de los astros y la carrera de las bestias. La psicología del cazador paleolítico es una psicología de la paciencia absoluta y del cálculo mental permanente. El número 1 representa aquí el objetivo único. La punta de la lanza que debe encontrar el punto vital. Pero para que este 1 se realice, hay que dominar una multitud de variables numéricas. Nuestros ancestros habían comprendido que los animales no se desplazan al azar. Siguen ciclos de 7 días o de 28 días, calcados de las fases de la luna. El cazador fue el primer astrónomo de la humanidad. Levantaba los ojos hacia el creciente lunar para saber cuándo los renos iniciarían su gran migración hacia el sur. El número 2 simboliza la dualidad del acecho. El depredador y la presa, unidos por un hilo invisible. Para lograr una caza exitosa, había que entrar en una psicología de espejo. El cazador debía convertirse en la bestia a través del pensamiento. Contaba los pasos, medía la dirección del viento y estimaba la distancia utilizando su propio cuerpo como unidad de medida. Esta numerología corporal permitía transformar el espacio inmenso de la tundra en una cuadrícula de probabilidades. Cada huella en la nieve era un número, cada rama rota era una sustracción en la cuenta regresiva antes del enfrentamiento final. En el esoterismo de las cavernas, el número 3 es el de la triple alianza. La tierra que sostiene a la bestia, el animal que ofrece su vida y el hombre que recibe el don. Nunca se partía a la caza sin haber trazado 3 líneas de sangre u ocre sobre la frente. Este ritual servía para alinear los 3 centros de poder. El ojo para ver, el corazón para no desfallecer y la mano para golpear con precisión. Esta preparación psicológica era indispensable para superar el estrés de la confrontación con animales que pesaban, a veces, 10 veces el peso de un hombre. El coraje no era la ausencia de miedo, sino una ecuación resuelta entre el riesgo y la necesidad. El número 7 regresa con insistencia en las observaciones de los ciclos de reproducción. Nuestros ancestros sabían que la vida es una rueda. Contaban las lunas de gestación de los caballos y de los uros. Este conocimiento numerológico les permitía practicar una forma de gestión de los recursos. No se mataba a las hembras preñadas, pues eso equivalía a robar los números del futuro. La psicología de la caza era, por tanto, una psicología de la responsabilidad hacia las generaciones venideras. Se tomaba lo que era necesario siguiendo los cálculos dictados por los espíritus del bosque. Había también una mística de los números en el acto mismo del sacrificio. El número 9 se asociaba a menudo con la completitud de la ofrenda. Se consideraba que el animal poseía 9 puntos de vida o 9 alientos que el cazador debía liberar con respeto. Tras la muerte, se practicaba una numerología del reparto. La carne se dividía según reglas estrictas definidas por el rango y la necesidad. El número 1 volvía a ser entonces el símbolo de la unidad del clan, recuperada en torno a la comida sagrada. Esta matemática de la sangre ha esculpido nuestro cerebro. Incluso hoy, nuestra capacidad para anticipar tendencias, para calcular riesgos y para seguir ritmos complejos proviene de esos milenios dedicados a contar las estrellas y los rastros de las pezuñas. La caza nos enseñó que el universo no es un caos, sino una sinfonía de ciclos numerados. Al comprender la numerología de nuestros ancestros, comprendemos que nacimos para estar en armonía con los latidos del corazón del mundo. Escuchen el silencio de la llanura antes de la tormenta. Es el momento en que todos los números se anulan para dejar paso a la acción pura. Es el momento en que el hombre se siente, al fin, en su lugar dentro del gran cálculo de la creación. La caza ha terminado,
el fuego nos espera y los números de la noche comienzan a brillar sobre nuestras cabezas cansadas pero victoriosas. Capítulo 16. Relaciones entre las especies, encuentro entre Sapiens y Neandertal. Conflicto o intercambio. El viento cambia de dirección y trae consigo un olor desconocido, una presencia que no pertenece a nuestra sangre inmediata pero que se nos parece extrañamente. En el año 10.000 antes de nuestra era, mientras los últimos representantes de la humanidad antigua se desvanecen en los pliegues de la historia, debemos abordar el capítulo más fascinante de nuestra psicología evolutiva. El encuentro con el otro. Sapiens y Neandertal no son enemigos de leyenda, sino dos versiones de la conciencia humana que se observaron, se midieron y, a veces, se amaron en el silencio de los bosques primordiales. La psicología de este encuentro es un estudio sobre el choque de las percepciones. Imaginen la primera mirada. El número 2 simboliza aquí la confrontación de dos espejos. De un lado, Sapiens, con su pensamiento simbólico exuberante, sus joyas de hueso y su palabra fluida. Del otro, Neandertal, el hijo de la Europa antigua, con su cuerpo robusto tallado para el frío extremo y su espiritualidad silenciosa anclada en la roca. El miedo al extranjero es una reacción biológica primaria, pero en nuestros ancestros fue templado por una curiosidad esotérica. Para Sapiens, Neandertal no era un simio, era un espíritu de la montaña, una fuerza de la naturaleza encarnada en una carne poderosa. El esoterismo de este contacto reside en el intercambio de saberes invisibles. No solo se intercambiaban trozos de sílex o cuartos de carne. Se intercambiaban visiones del mundo. El número 3 representa aquí esa síntesis nueva que se operó. El uno, el otro, y el híbrido que nace de su unión. Porque la ciencia moderna nos lo ha confirmado en 2026. Todos llevamos en nosotros aproximadamente un 2% de la sangre de Neandertal. Esto significa que la psicología de la pérdida y del reemplazo fue, en realidad, una psicología de la integración. No exterminamos al otro, lo absorbimos. En la penumbra de las cavernas compartidas, el número 7 regresa como el símbolo de los ciclos de cohabitación. Se imaginan clanes de sapiens y neandertales observándose a distancia durante 7 estaciones antes de atreverse a un gesto de paz. La psicología de la supervivencia impulsó alianzas de necesidad. Neandertal conocía los pasajes secretos de las grutas y las virtudes de las plantas locales que Sapiens, llegando del sur, aún ignoraba. A cambio, Sapiens aportaba sus códigos de numerología y su capacidad para organizar redes sociales en vastas distancias. Fue un trueque de conciencia, una fusión de intuiciones. Sin embargo, el conflicto nunca estaba lejos. La psicología del territorio es feroz cuando los recursos disminuyen bajo la presión del glaciar. El número 1 se convierte entonces en el símbolo de la dominación. Aquel que debe quedarse cuando el otro debe partir. Pero los rastros arqueológicos no muestran guerras de exterminio masivo. Muestran, más bien, una lenta deriva, una marginalización psicológica de Neandertal, que no supo o no quiso adoptar la frenesí simbólica de Sapiens. Hay una tristeza metafísica en esta desaparición, una soledad de la especie que vio a su gemelo extinguirse. La numerología de esta transición nos enseña que la diversidad es una fuerza de supervivencia. El número 9 representa aquí el fin de un ciclo y el nacimiento de una humanidad única pero plural. Al mirar el rostro de un neandertal en el reflejo de un agua negra, Sapiens descubrió su propia humanidad. Comprendió que el pensamiento no es el monopolio de una sola forma física. Esta lección de psicología arcaica es más pertinente que nunca hoy, cuando buscamos definir qué nos hace humanos frente a las máquinas o a las inteligencias artificiales. El encuentro de las especies fue la primera gran prueba de nuestra empatía social. Forjó nuestra capacidad para traducir lo intraducible y para reconocer un alma detrás de una mirada diferente. Los ancestros nos susurran que todos somos mestizos de la prehistoria, seres nacidos de una mezcla de miedos y deseos entre dos humanidades que compartieron el mismo fuego bajo las mismas estrellas. Escuchen el silencio del valle, allí donde el último neandertal quizás exhaló su último suspiro. No queda nada de él en la piedra, pero todo él está en ustedes. En la estructura de su cráneo, en la resistencia de su piel y en esa melancolía profunda que los asalta a veces sin razón ante la inmensidad del mundo salvaje. Nosotros somos el río que continúa, pero ellos son la fuente fría que nos dio nuestra fuerza. Capítulo 17. La alimentación como ritual.
La psicología del hogar común. Acérquense al centro del círculo, allí donde el calor se convierte en una caricia y donde el olor de la carne asada comienza a saturar el aire húmedo de nuestro refugio. En el año 10.000 antes de nuestra era, comer nunca era un acto banal o puramente biológico. Era una comunión esotérica, un puente tendido entre la muerte del animal y la vida de la tribu. La psicología de la alimentación paleolítica es el fundamento de nuestro vínculo social, porque compartir el fuego es la primera forma de contrato que la humanidad firmó consigo misma para no hundirse en la animalidad bruta. La psicología del hogar reposa sobre una jerarquía de lo sagrado. El número 1 representa aquí el fuego central, esa entidad viva a la que hay que alimentar antes de alimentarse uno mismo. Alrededor de esta llama única, el clan se organiza en círculos concéntricos. Comer juntos es afirmar que pertenecemos al mismo cuerpo. Cada trozo de carne, cada raíz, cada baya recolectada está cargada de una intención de supervivencia colectiva. La masticación lenta en el silencio de la gruta no es solo una digestión, es una meditación sobre la fuerza que extraemos de la tierra. Nuestros ancestros sabían que uno se convierte en lo que come, y al consumir el corazón del ciervo o el tuétano del bisonte, esperaban integrar la bravura y la resistencia de la bestia. El esoterismo de la comida se manifiesta en la preparación. No se arroja el alimento a las llamas sin un protocolo. El número 2 simboliza aquí la transformación del estado bruto al estado sagrado por la acción del fuego. La cocina es la primera alquimia de la humanidad. Al cambiar la textura y el sabor de los alimentos, el hombre afirma su poder sobre la naturaleza. Se utilizan piedras calentadas al rojo vivo que se sumergen en odres de cuero para hacer hervir el agua. Ese burbujeo es el canto de la vida recuperada. La psicología del don interviene entonces. Los mejores trozos no son para el más fuerte, sino para aquel a quien el clan más necesita o para la anciana que porta la memoria del grupo. En la numerología del reparto, el número 3 es una vez más el pivote del ritual. Está la parte para los vivos, aquella que mantiene los músculos y el aliento. Está la parte para los espíritus, que se arroja a las brasas o se deposita en un rincón oscuro para apaciguar a las potencias invisibles. Y finalmente, está la parte para el futuro. Los restos que se secan o se ahuman para los días de escasez. Esta gestión tripartita muestra una inteligencia previsora y una conciencia del tiempo largo. Comer es gestionar el equilibrio entre el presente y la eternidad. La psicología del gusto estaba ligada a la supervivencia inmediata. El amargor señalaba el veneno, lo dulce prometía energía y la grasa era el tesoro supremo, la protección contra el hielo. El número 7 aparece a menudo en los ciclos de recolección de plantas silvestres. Se sabía que había que esperar 7 lunas para que tal raíz estuviera impregnada de su fuerza medicinal. La alimentación era una farmacopea constante. No se alimentaban solo para no tener más hambre, sino para sanar los desequilibrios del espíritu. Ciertas hierbas añadidas a la comida común servían para calmar las tensiones o para estimular los sueños proféticos antes de una gran decisión. Había también una dimensión de sacrificio en cada comida. El número 9 representa el fin de la vida animal y la renovación de la fuerza humana. No se desperdiciaba nada. Los huesos se rompían para obtener el tuétano, la piel se curtía para el vestido, los tendones se usaban para los arcos. Esta economía total es el signo de una psicología de la gratitud. No se toma de la naturaleza sin una forma de respeto profundo. La comida era el momento en que se contaba la historia de la captura, donde se honraba a la presa. Esta narración permitía transformar la violencia necesaria de la caza en una cultura del reconocimiento. Hoy comemos a menudo solos frente a pantallas, desconectados de la fuente de nuestra subsistencia. Al sumergirnos de nuevo en el ritual del hogar antiguo, redescubrimos que la comida es el primer lenguaje del amor y de la protección. Cada bocado compartido es un juramento de fidelidad al clan. El fuego nos susurra que la verdadera riqueza no está en la acumulación, sino en la capacidad de sentarse juntos y transformar un animal salvaje en una energía humana capaz de cambiar el mundo. Escuchen el crepitar de la grasa en las llamas y el ruido de las mandíbulas que se activan en ritmo. Es la música de la persistencia humana. Es el ritmo de nuestra victoria sobre el olvido y el frío. Somos los invitados a esta mesa eterna y el festín continúa en nosotros cada vez que honramos la vida que recibimos. Capítulo 18. El arte como supervivencia. ¿Por qué pintar cuando se tiene hambre?
Levanten los ojos hacia la bóveda de piedra que nos rodea y dejen que su mirada se pierda en los entrelazados de líneas oscuras y manchas vibrantes. En el año 10.000 antes de nuestra era, se nos plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué un grupo de seres humanos, agotados por el frío y acosados por el hambre, dedicaría cientos de horas a gatear por galerías estrechas para pintar bisontes en las paredes? La psicología del arte en el Paleolítico no es una cuestión de decoración o de ocio. Es una estrategia de supervivencia absoluta, un arma metafísica para no hundirse en la nada. El arte es la primera tecnología de captura de la realidad. Para el hombre de piedra, nombrar y dibujar es poseer. La psicología de la creación reposa en un acto de dominación mental. El número 1 representa aquí la idea única, la visión que debe encarnarse. Al trazar el contorno de un mamut, el artista no busca hacer una imagen bonita, busca aprisionar el alma de la bestia en la piedra para que los cazadores puedan encontrarla en el mundo físico. Es una psicología de la simulación. Se pinta el éxito de la caza para que se realice. Se dibuja la fecundidad de las manadas para que la tierra siga dando. El arte es el motor de la ley de la atracción mucho antes de su nombre. El esoterismo de la pintura rupestre utiliza los relieves de la roca como una colaboración con el espíritu de la tierra. El número 2 simboliza esta alianza entre la mano del hombre y la forma natural de la pared. Si un bulto de caliza se parece a la grupa de un caballo, el artista se limita a subrayar lo que la montaña le propone. Es una lección de humildad y de simbiosis. La psicología del artista prehistórico es la de un traductor de lo invisible. No crea de la nada, revela lo que ya está allí, agazapado en la sombra de los siglos. Es por esto que encontramos pinturas en los lugares más inaccesibles, donde solo se puede estar de rodillas. El gesto artístico es una iniciación, un sacrificio físico destinado a probar la sinceridad de la intención humana. En la numerología del arte, el número 3 interviene como la trinidad de la obra. El pigmento, la roca y la luz. Sin la llama de la lámpara de grasa, la obra no existe, permanece en la oscuridad absoluta. La psicología de la revelación es aquí central. El arte no está hecho para ser expuesto permanentemente. Está hecho para aparecer súbitamente durante un ritual y luego desaparecer en la penumbra. Esta intermitencia crea un impacto emocional colosal en los espectadores. Ver un león de fuego surgir del negro profundo bajo el efecto de una antorcha móvil modifica instantáneamente la química del cerebro. Crea un estado de trance, un sentimiento de conexión directa con lo divino. El número 7 regresa en las composiciones geométricas que acompañan a los animales. 7 puntos rojos, 9 trazos de carbón. Estos códigos numerológicos son los ancestros de la escritura. Sirven para estructurar el relato y transmitir informaciones sagradas sobre los ciclos del mundo. El arte paleolítico es una enciclopedia visual de la supervivencia. En ella se aprende a distinguir las especies, a comprender sus comportamientos y a respetar las fuerzas que rigen el universo. La psicología de la transmisión es el corazón de esta práctica. Al pintar, los antiguos dicen a los jóvenes: nosotros hemos visto esto, hemos vivido esto, y ustedes lo vivirán también. Existe también una psicología de la huella. Al dejar la impronta de su mano en la pared, el individuo afirma su presencia contra el paso del tiempo. El número 1 es el grito de la existencia. Estoy aquí. En un mundo donde se puede desaparecer sin dejar rastro al fondo de una grieta o bajo los colmillos de un oso, el arte es la única garantía de eternidad. Es una lucha psicológica contra el miedo al olvido. El arte permite transformar una vida precaria en una leyenda inmortal. Es la primera victoria del espíritu sobre la materia muerta. Hoy consumimos imágenes por miles sin siquiera mirarlas. Al reconectarnos con el arte de las cavernas, redescubrimos que cada línea es una oración y que cada color es un desafío lanzado al silencio de las estrellas. Nuestros ancestros nos dicen que no se sobrevive solo por la comida, sino por la belleza y el sentido. Mientras seamos capaces de dibujar nuestros sueños en los muros de nuestras prisiones, seguiremos siendo seres libres. Escuchen el silencio de la piedra que aún guarda el calor de la mano del artista. No están ante una imagen antigua, están ante una voluntad de hierro que ha atravesado 10.000 años para decirles que la luz siempre termina triunfando sobre la sombra, si se tiene el valor de pintarla. Capítulo 19. Globalmente frío, la psicología de una civilización al filo de la navaja.
El fuego vacila una última vez y el frío se cuela por la entrada de la caverna, trayendo consigo el aroma de los cielos milenarios. En el año 10.000 antes de nuestra era, la humanidad no vivía en un clima de estabilidad, sino al filo de la navaja de una catástrofe climática permanente. La psicología del fin del mundo no era una ficción cinematográfica para nuestros ancestros. Era su realidad cotidiana. Imaginen la presión mental de un grupo que ve el glaciar avanzar algunos metros cada año o a las manadas de renos alejarse hacia horizontes inaccesibles. Es aquí donde se forjó la psicología de la resiliencia extrema. La psicología frente al gran frío reposa sobre una solidaridad sin fisuras. El número 1 representa aquí al grupo como un solo organismo vivo. Si uno desfallece, es la supervivencia de todos la que se ve amenazada. En este ambiente de fin del mundo, las emociones superfluas desaparecen para dejar lugar a una lucidez fría. Se aprende a economizar cada gesto, cada aliento, cada caloría. El miedo al hielo no es una angustia paralizante, sino un motor de innovación. Fue porque hacía un frío de muerte que el hombre inventó la aguja con ojo para coser vestimentas herméticas de piel de zorro o de lobo. Esta invención no es solo técnica, es psicológica. Marca el paso del ser que padece la naturaleza al ser que se protege de ella mediante la inteligencia. El esoterismo de este periodo está marcado por una numerología de la urgencia. El número 2 simboliza el equilibrio precario entre la vida y la muerte, la luz del hogar y el blanco infinito del glaciar. Los chamanes practicaban rituales para apaciguar a los espíritus del frío, buscando negociar un respiro con las potencias del invierno. El número 3 interviene entonces como la trinidad de la perseverancia. La paciencia, el coraje y la esperanza. Se contaban historias de comarcas lejanas donde el sol nunca se ponía y donde la hierba permanecía verde. Estos relatos no eran cuentos para niños, sino herramientas de supervivencia psicológica para impedir que el clan sucumbiera a la letargia y al desespero. La psicología de la finitud se manifiesta también en la relación con el territorio. El número 6 o el 7 representa las direcciones del espacio que se deben vigilar para anticipar el movimiento de los cielos. Uno se vuelve nómada por necesidad, pero permanece sedentario por el espíritu, pues transporta su cultura y sus signos a todas partes. La numerología de las estaciones se convierte en una obsesión. Se cuentan las lunas de hielo y se acecha el menor signo de deshielo con un fervor religioso. Cada brote que sobrevive al hielo es percibido como una victoria de lo sagrado sobre la nada. Es en esta lucha contra el enfriamiento global de la época donde la humanidad aprendió a no rendirse jamás. En la oscuridad de la gruta, el número 9 se asocia al renacimiento posible tras el gran sueño del invierno. Se practicaban ritos de paso donde se simulaba la muerte por el frío para celebrar mejor el regreso al calor del hogar. Esta confrontación voluntaria con la finitud esculpió un cerebro humano capaz de gestionar crisis mayores. Somos los herederos de esta psicología del apocalipsis. Si todavía estamos aquí hoy, es porque nuestros ancestros no temblaron cuando el cielo se volvió negro y la tierra dejó de producir sus frutos. La supervivencia era una cuestión de moral tanto como de alimento. Aquel que dejaba de creer en el regreso de la primavera moría antes incluso de que su sangre se congelara. El esoterismo de las cavernas nos enseña que el verdadero calor viene del interior, de la fuerza del relato y de la solidaridad del círculo. El frío no era un enemigo, sino un maestro exigente que nos obligó a convertirnos en divinos para no desaparecer. Cada hogar encendido en la nieve era un desafío lanzado al universo, un acto de resistencia pura. Sientan ese escalofrío que recorre su espalda. No es solo el frío de su habitación, es el eco de un trauma y de una victoria vieja de 10.000 años. Llevamos en nosotros la memoria de aquellos que caminaron sobre el hielo sin bajar jamás la mirada. Ellos nos susurran que, incluso cuando el mundo parece apagarse, siempre queda una chispa de conciencia para volver a encender el próximo sol. La psicología de la supervivencia es nuestro legado más preciado, el código secreto grabado en nuestros genes para enfrentar todos los inviernos por venir. Chapitre 20 Epilogue la mémoire génétique pour qui vous entendez cette voix maintenant. Le feu est presque entièrement moi en un tapis de braises rougeoyantes et les silence de la grotte se fait si profond que il semble peser sur vos épaules comme le POIDS de cent cycles de histoire. Nous voici arrivés au terme de notre immersion au sein de ce monde qui agit bien pour notre les premières cités et l'AV de l'agriculture.
Maïs avant de nous quitte il nous faut comprendre el essentiel pourquoi tout cela raison est-il encore en bus en el an de 2026. La réponse NS trouve pas dans les livres d'archéologie mais dans les spirals de votre propre code génétique et dans les recoins les plus sombres de votre psyché. La psychologie de la mémoire génétique est une science de elle invisible. Le chiffre un represente ici cette ligne ininterrompe cette chaîne de sang qui vous relie directement le homme qui taillait son silex dans cette me obscurité il y a 10 000 ans. Vous n'êtes pas seulement ses descendants vous êtes lui. Ses pères ses intuitions ses victoires sur le Freud et la fame sont encodées dans vos neurones. C'est un guisessor de que vous ressentez parfois sans raison lorsque la nuit tombe ou se sentiment de plénitude absolue devant un feu qui crépite ne sont pas des accidents. Ce sont des resurgences du paléolithique. Votre cerveau moderne est qu'une fine couche de peinture posée sur une structure de pierre ancienne. El esoterisme de cette survie réside dans la transmission des archétypes. Le chiffre de Ox symbolise la dualité entre votre viernes technologique et votre biologique archaque. Pourquoi cherchez-vous la protection des murs? Pourquoi avez-vous besoin de vous regrouper en clans qu'ils soient numériques ou réels? C'est l'instinct de la caverne qui parle. La psychologie de la reconnaissance des veïcilles et des signes que nous avons exploré tout au long de ce voyage est celle qui vous permet aujourd'hui de naviguer dans le chaos de l'information. Votre capacité de chiffrer les symboles et chercher un sens caché de rire les apparences est l'héritage direct des chamans qui les ayant l'avenir dans les entrailles de un reine ou dans les ombres de une parole. Le chiffre 3 intervient comme la trinité du temps le passé de nos entre le présent votre écoute et le futur de l'espse. En écoutant ces récits vous avez activé une résonance ancestrale. La numérologie sacrée de Sept Directions et des Neuf Cycles de la Lune est pas une curiosité historique et ella est la gran maire de votre inconscient. Nos entresons survécu une rede glacée pour que vous puissiez trahir aujourd'hui. Leur psychologie de la résilience est votre bouclier contre les crises du présent. Ils vous disent que tant que l'esprit reste capable de créer de l'art et du rituel aucune fin du monde est définitive. Dans les islands de cet épilogue ressentez la présence de Seux qui sont plus. Le chiffre un redevient unité totale en nous rappelle que l'humanité est une seule et me aventure. Nous avons traversé des millénaires de solitude dans les tondres infinies pour apprendre une seule leon la connexion est notre seule survie. Les signes de ocre rouge sur les murs de las caux ou de chauvet sont des messages qui vous sont destinés personnellement. Ils disent nous avons existé nous avons aimé et nous avons vaincu l'oubli. Vous entendez ma voix aujourd'hui parce que vous avez besoin de vous souvenir de votre propre force. En l'an de 2026 alors que le monde semble parfois se fragmente la psychologie du paléolithique nous offre une ancre. Ella nous rappelle la pureté des commencements la sacralité du parti et la puissance dos islands. Ne fuyes pas l'obscurité aprivoises la comme ils ont fait. Cherchez votre totem écoutes vos veset ne oubliez jamais que vous portez en vous le feu qui a éclairé les premières nuits de l'humanité. Le voyage dans SHV ici pour se sur mais la flamme NS éteint jamais briment. Ella couve sous la cendre protegira au moindre soufflet de curiosité. Merci d'avoir partagé ce cercle avec moi. Merci d'avoir honoré la mémoire de Seux qui nous ont ouvert la voie. Restes connectés votre instinct, restes fidèles votre ligne et gardez toujours unil sur les ombres car c'est elle que réside la vérité. Que le murmure des entresgait vos pas dans le monde de demain. Le soleil va bien célèbre sur une nouvelle remais ici dans la grotte le temps est éternel. Nous sommes les enfants de la pierre de l'étoile. Nous sommes l'humanité de votre rien ne pourra jamais effacer notre trace sur la parole du temps.